La primera pregunta es para ti, María Pía. Sí. Nos has visitado otras veces, tú tienes una postura que es conocida respecto al proyecto de ley de identidad de género. ¿Sigues manteniendo este rechazo a la iniciativa? Pero totalmente. ¿Por qué? A ver, porque primero, yo ya lo expliqué la vez anterior, constituye una ley que divide a la persona en tres partes. Lejos de promover la integridad de la persona, que es lo que protege como derecho nuestra Constitución, hace una atomización de la persona, dividiéndola en tres aspectos distintos. Por una parte, lo que es su biología; por otra parte, lo que es su parte psicoafectiva, que es su percepción personal e interna; y una tercera parte, que sería la parte de la expresión de género, que sería su parte social. Dividiendo esas tres partes, ni siquiera se asocia la parte interna con lo que es la expresión de género. Entonces, esta ley, así como está redactada, produce una confusión infinita, porque establece un montón de normas que van a hacer, por ejemplo, que tú, que eres mujer, puedas cambiarte la identidad de género y en el fondo mantenerte como mujer y presentarte como mujer. Entonces uno no entiende cuál es el objeto de esta ley si ni siquiera se asocia la apariencia, y no estoy hablando ni siquiera de intervenciones, sino que la apariencia física con la identidad de género. Es muy desconcertante. Jimena, María Pía plantea su punto de por qué rechaza ella y un grupo también este proyecto de la identidad de género, y dice que es porque a su juicio divide a la persona en tres aspectos. ¿Tú compartes ese argumento? La verdad es que para nada la ley de identidad de género, el proyecto de la identidad de género, no busca dividir a las personas, sino por el contrario, lo que hace es reconocer una realidad. Existen personas trans en nuestra sociedad y en el mundo, y esta ley viene a reconocer el derecho a la identidad de género de todas las personas trans para que éstas puedan ejercer en el fondo los otros derechos. Este derecho a la identidad es de tal relevancia que así se ha pronunciado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ha sido reconocido también por la Corte Suprema y por diversos tratados internacionales. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la igualdad ante la ley, de la dignidad de las personas, de su derecho a la vida privada y a desarrollarse de la mejor forma posible dentro de la sociedad. Entonces acá no hay una división, si bien hay algunos conceptos que se establecen para esclarecer esto y para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando. Acá se está reconociendo el derecho a la identidad de género de las personas trans, quienes ya existen y desde toda edad. Bueno, si fuera así yo no tendría ningún problema, porque en el fondo aquí en ninguna parte habla de las personas trans. Habla de todas las personas, independientemente de que sean o no trans o no. De hecho, inventaron esta categoría de identidad de género para que yo, que me identifico con mi género, sea cisgénero y no trans. Entonces estamos hablando de una ficción jurídica que se ha creado para generar una confusión infinita en las personas, y para los adultos que ahora están viendo a lo mejor este debate, a lo mejor no tiene ninguna significancia porque somos adultos. Pero el problema es que esto viene asociado con un programa que viene adoctrinando a los niños desde muy temprana edad y confundiéndolos respecto a su identidad sexual, a quiénes son, y finalmente no los permite crecer libre de adoctrinamiento. ¿Cómo responde Jimena? Mira, tampoco estoy de acuerdo, porque si bien la ley establece que toda persona tendrá derecho a proceder a esta rectificación de su partida de nacimiento, lo hace porque el Estado no puede a priori decir que tú eres trans o tú eres cisgénero o lo que sea. Cualquier persona, en el fondo, que se sienta en esta situación, que tenga una vivencia interna y profunda del género que no coincida con el sexo que le asignaron al nacer, podrá ir al registro civil o podrá ir a los tribunales de familia según corresponda para que el Estado reconozca su derecho a la identidad. Sería absolutamente vulneratorio al derecho de la vida privada de cada persona que el Estado dijera: tú eres trans, tú eres esto, tú eres lo otro. No, eso va de la mano con la autoidentificación de cada persona conforme a cómo vive profundamente su género. Y por otra parte, acá no hay un adoctrinamiento de la ley hacia los niños, sino lo que se busca con este proyecto de ley es reconocer el derecho a la identidad de género de todas las personas, independientemente de su edad. Pues así se ha reconocido, por ejemplo, en la circular del Ministerio de Salud, que se reconoce que la identidad de género se manifiesta desde los primeros años de edad. Así también lo ha hecho en la circular de la Superintendencia de Educación. Así también lo ha manifestado el Comité de los Derechos del Niño, que incluso el año 2015 sugiere al Estado de Chile a que reconozca la identidad de género de niños, niñas y adolescentes. También lo hizo recientemente la Corte Interamericana, y así sin fin te puedo nombrar la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, que han ido reconociendo el derecho a la identidad de género. Puedes decirme muchas normas y no cuesta nada ponerse de acuerdo un grupo de personas y establecer cosas que no son verdaderas.
y sobre la base de falacias empezar a confundir a toda la población. Y aquí yo creo que el problema que existe es la contraposición de lo que es la legislación que está en este minuto tensionado, donde hay personas inteligentes que piensan con sentido común. ¿Por qué? Porque tienen niños, tienen hijos y saben de lo que estamos hablando, entienden que un niño es un niño, no es ni lesbiana, ni gay, ni trans, ni intersex, ni bisexual. No es nada de eso, sino simplemente es niño. Entonces cualquier niño que tiene cualquier tipo de manifestación, de cualquier tipo, simplemente tiene que ser integrado. Eso dicta el sentido común. Pero eso no pasa Ahora, en cuando muchos vamos... casos. No, pero es que, o sea, la idea es, o sea, a propósito de eso, es hacer un esfuerzo porque cada vez, y yo creo que cada vez es más expuesto. Tuvimos aquí a Alesia con Tú la viste nosotros. con ella la vez anterior. Tuviste que todos los temores que ella tenía cuando ella se presentó como una persona trans ante sus propios pares y ante las personas que estaban, incluso sus superiores, todo el mundo la acogió porque el sentido común ama a la persona, así de simple. Entonces el problema que aquí entra en conflicto es que por ley nos quieren imponer una cosa que es ideológica, porque no es verdad que tengamos dos cosas separadas. Yo soy mujer cisgénero, no, yo simplemente soy mujer. Comprendo que haya personas que tengan algún tipo de falta de adecuación con su biología, y encuentro que hay que acoger a esas personas como a cualquier otra persona, pero no podemos dejar de entender que eso es acotado a esas personas, porque si hacemos este tipo de normalización y de la forma que lo vienen haciendo en estas orientaciones, vamos a tener una masa crítica de infancia completamente confundida. Y esto lo vamos a ver en 10 o 15 años más, los frutos de esta educación. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es a legitimar y usa de hecho el mismo vocabulario, los mismos principios, y esto está muy lejos de lo que presentó como indicación el gobierno de Sebastián Piñera. Antes, para seguir en otro tema, la última contraargumentación. Sí, mira, dos cosas. Primero, ese grupo de personas son los distintos poderes del Estado, ha sido el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los que han ido reconociendo el derecho a la identidad, como también al Poder Judicial. Y por otra parte, en algo estamos de acuerdo. A mí me encantaría que más adelante ni siquiera hablemos de gays, lesbianas, sino que se reconozca el derecho a la identidad y el derecho a la igualdad y no discriminación, la autonomía de cada persona y la dignidad de cada persona. Eso está establecido, establecido, como dices tú, en las convenciones, sí, pero no está establecido en la identidad de género. Sí, disculpa, pero lo que pasa es que lamentablemente no se cumple. Es por eso, por ejemplo, que está la circular de la Superintendencia de Educación, porque esta detectó que habían muchos niños, niñas y adolescentes trans que no podían ejercer su derecho a la educación, que eran excluidos del sistema escolar. Y por esto se identifica esta situación. ¿Dónde? Pero es que dime dónde para yo verificar No te voy a nombrar a los niños, niñas y adolescentes porque son parte de su vida privada. Dime qué lugares que para poder... Hay muchos niños, niñas y adolescentes que ese mucho cae en un ámbito déjame terminar, su por favor. argumento. Es por eso que se crea esta circular para garantizar tanto el acceso como la trayectoria de niños, niñas y adolescentes trans. Acá no hay un invento. Si tú quieres, puedes buscar, en el fondo, pedir por información pública los establecimientos que han tenido problemas. De hecho, te puedo nombrar el Colegio Pumahue, que fue un caso que salió en la televisión. Exactamente. Caso, ese es un caso donde, y esa misma sentencia, si bien no fue favorable finalmente por falta de pruebas, sí se reconoció el derecho a la identidad de género de niños. Bueno, yo insisto que aquí hay ese tema yo lo acojo sin ningún problema porque creo que los niños son niños, hay que acogerlos y hay que acompañarlos en su sano desarrollo. O sea, un niño que tiene disforia de género, sus derechos. Es que respetar sus derechos significa acogerlo y darle todo lo que necesita, un acompañamiento, trabajar con el entorno para que justamente no sufra ningún tipo de bullying y pueda crecer sanamente. Y en eso estamos de acuerdo. No, pero es que lo que pasa es que aquí han ido mucho más allá, porque en el fondo han violentado los derechos de todo el resto de la infancia. Aquí han obligado a niños a vestirse de niñas. Han obligado, no me pongas esa cara porque es la misma cara que me pone cada vez que yo digo algún caso que yo conozco y tú dices no. ¿Dónde conoces esos casos, Bueno, Pía, por ejemplo? Yo dije que en el sur, en la 10ª región, una niña fue castigada en educación media porque se negó a vestirse de hombre. Era la prueba semestral.
y resulta que llegó el padre a decir, oye, esto no puede ser objeto de evaluación, porque ¿cómo va a ser un objeto de evaluación que una niña se vista obligadamente de hombre y de eso depende su nota en educación media, considerando que eso sirve además para que entre en su NEM? Bueno, le dijeron que no, que esto venía del Ministerio de Educación, estamos hablando en el gobierno anterior, y por lo tanto no había nada que reclamar y esta niñita se quedó con el 1 que le habían asignado por no haber cumplido con las instrucciones del profesor de educación física. Estamos hablando de educación física. Disculpa, desconozco lo que señalas, te agradecería que me pudieras enviar los antecedentes. Te puedo enviar los pero quiero aclarar antecedentes. que la ley no tiene que ver con eso, no va a obligar a nadie a vestirse ni de hombre ni de mujer. Es que no eso tiene que lo ver con hace eso, tiene que esto. ver con el reconocimiento del derecho a la identidad. Esto a está través del cambio vigente seguro. desde abril del año pasado y nadie lo conoce. Desgraciadamente esto pasó como una circular de la Superintendencia de Educación, la 768. Esta circular empezó a instruir a los niños en esto y junto con eso perdimos la posibilidad de oponernos porque la mayoría de los padres y la mayoría de las personas en general, me imagino que tú no lees todas las circulares de cada ministerio, de cada superintendencia, bueno, pasó colado. Yo me encontré con esto en la calle, me encontré con profesores que no quieren enseñar esto, me encontré con niños que han recibido una instrucción que es un atentado contra su integridad y contra su inocencia. O sea, si nosotros queremos respetar el interés superior de los niños y la infancia de los niños, tenemos que ser respetuosos no solo de los niños trans, sino de todos los niños. Y esto es una abierta vulneración a la integridad de los niños. Y ahí me queda una duda porque tú dices que hay un grupo, el que tú has conocido, que no está de acuerdo con la circular ni con los contenidos que le podrían haber generado problemas en las aulas. ¿Y esos grupos en qué instancias se han manifestado también para hacer ver su rechazo a la circular? Bueno, lo lógico, ¿qué haces tú cuando estás en desacuerdo cuando hacen algo? ¿Tú tienes hijos, no? No, no tengo hijos. Tú tampoco tienes hijos. Bueno, cuando uno pero tiene alguna... No, pero es que para que se pongan en la realidad de lo que... Porque la mayoría de los padres que me están escuchando van a entender de lo que estoy hablando. Cuando uno está en desacuerdo con algo que pasa con su hijo en el colegio, uno va directamente al colegio. ¿Qué pasa cuando viene una respuesta como esto viene del ministerio y no hay nada que hacer? ¿Cómo se siente el padre? Pero hay otras Totalmente instancias. O sea, desvalida. nosotros Sí, lo que pero te quiero llevar es que conocemos instancias, por ejemplo, en los medios de comunicación, que tú puedes llevar una inquietud cuando no estás de acuerdo con algo que está ocurriendo. Alejandra, o sea, mi pregunta es si tú has conocido si estos casos han llegado a otras instancias, ya sea judiciales o de los medios, etcétera. No sé si han llegado a los medios y si quieres te los traigo. Voy a preguntar si están dispuestos a exponerse porque sabéis que lo que está de por medio aquí es la sanción y esto también está incluido en la ley. O sea, la sanción que significa el no acordar lo que dice la ley, o sea, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, porque el acompañamiento lo dan personas que están absolutamente ideologizadas en que esto es un derecho. Está bien, yo entiendo lo que significa que un niño trans haya que cuidarlo porque tiene derecho a ser protegido, ser cuidado y eso lo comparto plenamente. Comparto también el derecho que tienen las personas de ser libres y expresarse de la manera que quieran cuando son mayores de edad. Pero hacer esto y desdibujar la naturaleza sexual de un niño encuentro que es un atentado. Mira, es como una violación a los derechos humanos. Son abusos sexuales de menores, así como rajamos vestiduras respecto de niños, de todo lo que pasa con niños que son abusados en el Sename. Esto viene institucionalmente desde el Estado, desde una iniciativa del gobierno que está muy lejos de esta ley y si es que el Senado y el Parlamento aprueba esto va a venir desde la institucionalidad del Estado. Así que yo le pido a los senadores, por favor estudien los videos porque esto se ve súper bonito, uno lee y hay cosas que parecen preciosas, sensatas. Uno empieza a escarbar un poco y si se van a terreno van a tener más instrucción respecto de qué es lo que significa esto en la práctica. Estudien antes de votar. Sepan qué es lo que significa y sepan las consecuencias de incluir a menores de edad. Pero además, lean el artículo primero. ¿Qué va a pasar el día que un hombre se cambie de identidad de género y llegue como mujer a presentarse a un sauna, pero no cambió su expresión de género? Entonces entra un hombre en un sauna de mujeres. ¿Quién protege el derecho de todas las mujeres? Sigamos en el debate, mira, porque aquí Jimena plantea varias inquietudes que no solamente son de Pía, sino que también son de un grupo de la sociedad que puede tener esas dudas que plantea Pía. Tú que eres promotora de la ley. Sí.
¿Cómo se responde a esas inquietudes? Me parece un poco grave las acusaciones que se hacen en la circular. Yo tengo la respuesta a eso. Tengo conocimiento que se han presentado 2 recursos de protección por parte de padres de un colegio de Concepción, donde no se hacía ninguna denuncia específica. Simplemente se oponían a esta circular y hubo un pronunciamiento. La Corte de Apelaciones responde que rechaza el recurso de protección. ¿Por qué? Porque esta circular se basa en el derecho a la igualdad y no discriminación, se basa en la dignidad, en el fondo se basa en la ley de inclusión escolar, por tanto se rechaza el recurso. Posteriormente se solicita un pronunciamiento de Contraloría General de la República por el diputado Quella, y también la Contraloría en el fondo avala esta circular por lo mismo, porque en el fondo el Estado tiene el deber de respetar y promover los derechos de todas las personas independientemente de su identidad de género. Es que en eso vamos a sexual. estar siempre de acuerdo, Jimena. Vamos a estar siempre de acuerdo. En eso no está la discusión. Pero en ninguno de esos casos se hacía alguna denuncia en específica. Bueno. Simplemente los padres y un diputado se pronuncian en abstracto porque no les gustaba esta circular. Y bueno, y ahí tenemos ya la respuesta de el Poder Judicial y también de la Contraloría General de la República. Entonces quiere decir que el procedimiento no estuvo bien hecho. Lo que no significa que lo que yo estoy diciendo sea verdadero. Estamos vulnerando los derechos de todos los demás niños a recibir una educación que no desdibuje su naturaleza sexual. Oye, si yo conversé con personas que eran padres de niños, que llegaron a plantearme que en el fondo para que su niño se sintiera bien, les pidieron a los profesores que no enseñaran, que cuando pasaran biología, que no enseñaran que éramos hombres o mujeres, para que él no se sintiera mal. ¿Qué significa eso? ¿Me puedes explicar? Clases de biología. ¿Por qué una persona, padre de este niño, en vez de protegerlo, de ayudarlo, de entenderlo, de que mira, hay hombres y mujeres y estás tú y eres fantástico? ¿Por qué tenemos que intervenir el currículum para toda la población infantil y decir que ahora ya no existen hombres ni mujeres y que no podemos referir los órganos genitales a una sexualidad específica? Ese es un punto también que la gente que nos está siguiendo, ¿por qué a tu juicio la identidad de género está dentro del derecho a la identidad? Mira, el derecho a la identidad es un derecho mucho más amplio que, por ejemplo, puede ir de la mano con tu derecho a la identidad cultural, con tu derecho a la identidad de género. La identidad de género es la vivencia interna y profunda acerca de cómo cada persona entiende y vive su género, ¿ya? Esto está establecido, por ejemplo, en los principios de Yogyakarta, que fueron unos principios elaborados por un conjunto de expertos el año 2006 y que también han sido, es que no me mires con esa cara porque también han sido utilizados acá, por ejemplo, en la Corte Suprema. Hay una sentencia que salió este año que en el fondo reconoce el derecho a la identidad de género de las personas, cita también, por ejemplo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros hemos ratificado tratados internacionales, en el fondo, que reconocen el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿cuál es tu reconocen la punto autonomía. Cada vez me pregunto qué pasa, más profundamente qué pasa con el sentido común de las personas, porque tú me citas eso. Y de verdad me pregunto qué es lo que pasa, porque o se juntaron un grupo de personas, se pusieron de acuerdo y presentaron una cosa que va contra toda naturaleza, porque no tiene ninguna base de sentido común. Si ese es el problema, Jimena. O sea, cuando no hay una base que reconoce abiertamente como una persona sexuada, que hay 2 formas de ser persona en el mundo, hombre o mujer, y que estas son excepciones de la regla que tiene que ser igualmente acogida, igualmente reconocida. Bueno, entonces si no reconocemos eso, entramos a normalizar que todos podemos elegir lo que queremos ser. Y eso es lo que ustedes han transmitido, que el ser hombre o ser mujer es lo que uno elige, lo que uno se le antoja, uno puede transitar, uno puede ir y venir, uno puede ser lo que quiera, incluso contrario. Y han llegado al punto de negar tanto la naturaleza que yo pueda además exigir mi derecho a subjetivamente sentirme de otra edad. Yo me siento una niña, tengo que reconocerlo, pero no puedo llegar y decir que aun cuando me siento una niña no tengo 51 años bien vividos. O sea, y hay en Canadá una persona que se siente de 6 años y se viste como una niñita de 6 años y todo el mundo se lo reconoce. Perdóname, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay un aprovechamiento que está aquí en la base y que es una manipulación cultural y que nosotros, todas las personas que vivimos, estamos siendo víctimas de esto. ¿Por qué? Porque se nos castiga. A través de esta ley se nos castiga por decir lo que yo estoy diciendo. Pía y Jimena, ya tenemos que avanzar en el siguiente tema porque vamos a tener que cerrar. Han tenido harto tiempo para contraargumentarse. Pía, tú hablabas del sentido común, te preguntabas qué les pasaba a los chilenos desde tu punto de vista. ¿Qué ves tú también dentro de la centro-derecha? Porque han habido parlamentarios que están mucho apoyando al menos algunas indicaciones de este proyecto o están propiciando que el proyecto avance. Bueno, yo creo que aquí cada uno tiene que juzgar, primero leer, porque el otro día me encontré con
con un senador, no voy a decir su nombre para no exponerlo públicamente, pero dependiendo de lo que vote, se comprometió conmigo a estudiarlo. Porque me dijo, mira, esta ley se remite a esto y no es promoción. Yo le dije, estúdielo, pero estúdielo asociado a este documento y a toda la documentación asociada con todos los videos, con todo lo que está asociado para este cambio cultural que tiende a normalizar que uno piense, y un niño piense, porque estamos hablando que esta instrucción parte desde los 3 años hacia arriba. Entonces, para que los niños piensen que en realidad es una parte electiva de la vida ser hombre o ser mujer. Y todo el tiempo los están como cuestionando. Entonces uno dice, bueno, ¿saben qué? Mejor estudien esta ley, vean qué significa el artículo 27, que es punitivo y que nos remite a la ley Zamudio. O sea, aquí estamos hablando que las personas, el principio de no discriminación y el principio de inclusión y todo eso está incorporado en la ley Zamudio. Entonces, esto es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa que atenta contra la integridad de las personas y tiene que ser rechazado por la salud de la sociedad. Y veamos y trabajemos por un buen proyecto para las personas trans, para que puedan acceder a su documento de identificación, que fue lo único que pidieron. Aquí se pide un cambio en la partida de nacimiento, se borran todos sus antecedentes, pero la mayor gravedad es que les permite quedar con 2 identidades. Mira qué cosa más curiosa. Entonces lo que se castiga es el mal uso de la identidad anterior o de la actual. O sea, ¿cómo? Pero si está escrito, artículo 26, léelo. Ya quedó claro.